¿Sabes lo primero que voy a hacer cuando nas? Pero sé lo que está sufriendo. No. Temo que está empezando a dispararse. Y puede que a usted no le... Tome asiento si quiere. Imagino que estarás cansada del asunto, pero me gustaría pedirte una explicación. Pues porque no corresponde. Sean sincero. A Reapu sí que le tiene miedo a mi dulce, más que a un toro. No se le antoja tan grave un asesinato. Don Atanasio. Pero, ¿estás seguro de que es eso lo único? Los acontecimientos vividos en Valle Salvaje durante esta intensa semana han dejado al descubierto la fragilidad del equilibrio que sostenía a sus habitantes. La boda de Rafael y Adriana, concebida como un acto de amor y renovación, terminó convirtiéndose en el detonante de viejos resentimientos, amenazas veladas y provocaciones abiertas que resonaron en todo el reino. Lejos de cerrar heridas, la unión expuso las grietas profundas que atraviesan a la familia y al valle entero. El parto de Adriana se alzó como el núcleo emocional de esta etapa. En torno a su dolor y su lucha, se produjeron alianzas inesperadas, como la de Luisa y Victoria, demostrando que incluso los enemigos más acérrimos pueden unirse cuando la vida está en juego. Al mismo tiempo, la impotencia de Rafael y el silencio forzado de José Luis reflejaron un cambio en las dinámicas de poder, donde la autoridad tradicional ya no basta para imponer orden. La llegada de Enriqueta añadió una capa adicional de tensión, recordando que el pasado no está enterrado y que la verdad sobre la muerte de Domingo sigue latente. Su advertencia a Braulio confirma que el peligro es real y cercano, y que el asesino continúa entre ellos, alimentando el miedo y la desconfianza. Alejo, atrapado entre la culpa y el pánico, encarna la fragilidad de quienes construyen su presente sobre secretos imposibles de sostener para siempre. Por otro lado, las maniobras de Dámaso y la aceptación de su propuesta por parte de Mercedes revelan un juego de poder que se mueve en las sombras. Mientras el valle se distrae con celebraciones y tragedias personales, él consolida su influencia, demostrando que el verdadero peligro no siempre es el más visible. Las decisiones tomadas en esta semana tendrán consecuencias que aún no se alcanzan a dimensionar. Valle Salvaje se encuentra, así, en un punto de no retorno. Cada personaje ha sido empujado a elegir, a definirse frente a un futuro incierto. El nacimiento que está por llegar simboliza tanto la esperanza de un cambio como el riesgo de una nueva tragedia. Lo vivido no es un final, sino el inicio de una etapa aún más compleja, donde las verdades ocultas, las alianzas frágiles y el ansia de poder seguirán marcando el destino de todos. La noche cayó sobre Valle Salvaje con un silencio pesado, apenas roto por los susurros nerviosos y los pasos apresurados en los pasillos de la casa grande. El parto de Adriana entraba en su fase más crítica, y la partera, con el rostro serio y las manos firmes, comenzó a expresar su preocupación sin rodeos. El proceso se estaba complicando, y cada minuto que pasaba aumentaba el riesgo tanto para la madre como para el hijo. Sus palabras, medidas pero contundentes, hicieron que el aire se volviera irrespirable para quienes aguardaban fuera de la habitación. Rafael permanecía junto a Adriana, sosteniéndole la mano con una mezcla de amor y terror. Nunca antes se había sentido tan impotente. Había enfrentado a su padre, asumido un título que no había buscado y desafiado tradiciones arraigadas, pero nada de eso lo había preparado para la posibilidad de perder a la mujer que amaba. Adriana, agotada y pálida, apenas tenía fuerzas para hablar, pero en su mirada se reflejaba una determinación inquebrantable. No estaba dispuesta a rendirse, ni siquiera cuando el dolor parecía sobrepasar todos los límites. Luisa y Victoria continuaban a su lado, compartiendo una vigilia marcada por el miedo. La alianza improbable que había surgido entre ellas se sostenía únicamente por la urgencia del momento. Ambas sabían que, si Adriana salía adelante, nada borraría los conflictos pendientes,
pero también eran conscientes de que, si no lo hacía, el valle entero cargaría con esa culpa. José Luis, relegado a un segundo plano, observaba desde la distancia, incapaz de intervenir sin provocar un nuevo enfrentamiento. La partera, consciente de la gravedad de la situación, anunció que debían prepararse para lo peor. Sus palabras no eran una sentencia, pero sí una advertencia clara de que el desenlace no estaba garantizado. El miedo se apoderó de todos. Algunos criados rezaban en silencio, otros evitaban cruzar miradas, como si temieran encontrar en los ojos ajenos la confirmación de una tragedia inminente. El valle, que había celebrado una boda horas antes, se encontraba ahora suspendido entre la vida y la muerte. Mientras tanto, fuera de la habitación, los conflictos no se detenían. La presencia de Enriqueta, las maniobras de Dámaso y las tensiones entre José Luis, Victoria y Mercedes seguían latentes, como brasas a punto de avivarse. Nadie ignoraba que, pasara lo que pasara con Adriana, esas disputas reclamarían su espacio. El parto se convertía así en el epicentro emocional de una semana marcada por decisiones extremas y verdades a medio revelar. En un momento de lucidez, Adriana buscó la mirada de Rafael y le confesó su miedo. No solo temía por su vida, sino por el futuro del valle y del hijo que estaban a punto de traer al mundo. Rafael, con la voz quebrada, le aseguró que enfrentarían juntos lo que viniera, aunque en su interior dudaba de tener la fuerza suficiente para cumplir esa promesa. Ese intercambio, breve pero intenso, selló una complicidad que iba más allá del título y del poder. La noche avanzó lentamente, cada segundo cargado de expectativa. La partera trabajaba sin descanso, intentando revertir una situación que se complicaba cada instante. Afuera, Valle Salvaje parecía contener la respiración, consciente de que el desenlace de ese parto marcaría el rumbo de todos. No se trataba solo de la vida de Adriana o de su hijo, sino del símbolo que representaban como nuevos duques, como esperanza de un cambio real. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse tímidamente, nadie se atrevía aún a pronunciar un veredicto. El miedo seguía presente, mezclado con una frágil esperanza. El valle había cambiado en pocos días más de lo que muchos habrían imaginado en años. La boda, las amenazas, las alianzas imposibles y la llegada de nuevos personajes habían tejido una red de tensiones que ya no podía deshacerse. Así concluyó una semana decisiva para Valle Salvaje, con el futuro pendiendo de un hilo. El parto de Adriana, aún sin resolverse del todo, se erigía como el símbolo de una nueva etapa llena de incertidumbre. Nadie sabía qué traería el siguiente día, pero todos eran conscientes de que, después de todo lo vivido, el valle jamás volvería a ser el mismo. El amanecer previo a la boda entre Rafael y Adriana se alzó sobre Valle Salvaje con una quietud engañosa. Nada en el aire parecía anunciar la magnitud de lo que estaba por suceder, pero todos, de un modo u otro, sentían que aquel día no sería como los demás. La casa grande se encontraba en plena agitación. Criados entrando y saliendo, flores dispuestas con un cuidado casi ceremonial y miradas que se cruzaban cargadas de tensión. Desde la abdicación de José Luis, el valle no había recuperado el equilibrio, y la proclamación de Rafael como nuevo duque había dejado heridas abiertas que aún supuraban resentimiento. Rafael, consciente del peso que recaía sobre sus hombros, intentaba mostrarse sereno. Para él, la boda no era solo la culminación de una historia de amor nacida contra todo pronóstico, sino también la promesa de un futuro distinto para el valle. Sin embargo, incluso mientras se vestía para la ceremonia, la sombra de su padre se proyectaba sobre cada pensamiento. Sabía que José Luis no aceptaba lo ocurrido, que aquella unión era percibida como una provocación más, un recordatorio de todo lo que había perdido. Aún así, Rafael se aferraba a Adriana como a un ancla, convencido de que juntos podrían resistir cualquier tormenta. Adriana, por su parte, vivía el día con una mezcla de ilusión y desasosiego. El amor que sentía por Rafael era sincero y profundo, forjado a través de obstáculos que parecían insalvables. Pero su embarazo avanzaba
y su cuerpo le enviaba señales que no podía ignorar. A pesar de ello, se negaba a permitir que el miedo empañara aquel momento. Desde el primer baile en el que se conocieron, su relación había sido el eje alrededor del cual había girado toda la historia del valle, y ahora, por fin, estaban a punto de sellar su compromiso ante todos. Mientras tanto, José Luis observaba los preparativos con una frialdad calculada. Aunque había renunciado al título, no había renunciado a su orgullo ni a su deseo de recuperar lo que consideraba suyo. Cada detalle de la boda le resultaba ofensivo, como si la celebración misma fuera un recordatorio público de su derrota. En su interior, juraba que aquel agravio no quedaría impune. Sabía que el reino entero hablaría de esa boda, y no como símbolo de unión, sino como el origen de un conflicto que, tarde o temprano, exigiría sangre. Victoria compartía ese malestar, aunque lo expresaba de forma distinta. Para ella, la boda era una afrenta personal, especialmente por la insistencia de Adriana en que Luisa estuviera presente. Desde el primer momento había dejado claro que no toleraría ciertas provocaciones, y sin embargo, sentía que se le escapaba el control de las manos. La tensión la volvía imprevisible, capaz de pasar del silencio más gélido a la amenaza abierta en cuestión de segundos. Aquella mañana, su mirada estaba fija en un punto indeterminado, como si ya estuviera anticipando el caos. En la casa pequeña, Luisa se preparaba en silencio. Vestirse para acudir a la boda de su mejor amiga era, para ella, un acto de lealtad, pero también de valentía. Sabía que su presencia no sería bien recibida por todos y que desataría reacciones intensas. Aún así, no estaba dispuesta a abandonar a Adriana en un momento tan crucial. Para Luisa, aquel día representaba algo más que una ceremonia. Era la afirmación de que, pese a las amenazas y las prohibiciones, todavía existían vínculos capaces de desafiar el poder impuesto. El eco de los acontecimientos recientes resonaba en cada rincón del valle. La confesión de Alejo sobre la muerte de Domingo había dejado una huella profunda, y la llegada de Braulio con su determinación de descubrir la verdad había incrementado la sensación de peligro. Nadie ignoraba que el pasado estaba lejos de quedar enterrado. Incluso quienes intentaban centrarse en la boda sentían que caminaban sobre terreno inestable, como si cualquier paso en falso pudiera desencadenar una tragedia. A medida que avanzaba la mañana, los rumores se intensificaban. Algunos hablaban de posibles sorpresas, otros de provocaciones deliberadas. La boda, destinada a ser un símbolo de esperanza, comenzaba a percibirse como una chispa en un barril de pólvora. Doña Carla, observadora incansable de la vida del valle, murmuraba que aquel día sería recordado durante años, no por la belleza de la ceremonia, sino por las consecuencias que traería consigo. Cuando las campanas comenzaron a sonar, anunciando el inicio del gran día, cada personaje ocupó su lugar con el corazón acelerado. Nadie podía prever con exactitud lo que estaba a punto de suceder, pero todos compartían una certeza silenciosa. Tras esa boda, Valle Salvaje ya no sería el mismo. El amor de Rafael y Adriana estaba a punto de ponerse a prueba en el escenario más público posible, y el destino del valle pendía de un hilo tan frágil como inevitable. La ceremonia comenzó bajo una apariencia de solemnidad que apenas lograba ocultar la tensión acumulada. Los invitados tomaron asiento mientras las miradas se deslizaban de un rostro a otro, buscando señales de lo que estaba por venir. Rafael aguardaba erguido, con el gesto firme, intentando transmitir calma pese a la tormenta que intuía a su alrededor. Adriana avanzó hacia él con paso lento, sostenida por la emoción y por un esfuerzo consciente de ignorar las punzadas de inquietud que le recorrían el cuerpo. A cada paso, el murmullo del valle parecía intensificarse, como si la tierra misma fuese consciente de la trascendencia del momento. La boda, pensada como una celebración íntima del amor, pronto se vio atravesada por presencias que nadie podía ignorar. Cuando Luisa apareció, vestida de gala y con la cabeza alta, el ambiente se tensó de inmediato. Su llegada no pasó desapercibida para nadie, y mucho menos para Victoria y José Luis. El silencio que se hizo fue breve, pero elocuente,
cargado de reproches no pronunciados, Luisa sostuvo la mirada de Adriana, ofreciéndole una sonrisa de apoyo que, lejos de tranquilizar a los exduques, avivó su furia. Victoria fue la primera en reaccionar. Sus labios se tensaron y sus ojos brillaron con una ira apenas contenida. Para ella, la presencia de Luisa era una provocación deliberada, una afrenta pública que no estaba dispuesta a tolerar. José Luis, por su parte, apretó los puños con una mezcla de humillación y rencor. Aquella boda ya era una herida abierta, pero ver a Luisa allí, como invitada de honor, convertía la ceremonia en una burla. En su interior, juró que ese desafío tendría consecuencias. Mientras el sacerdote continuaba con los rituales, el malestar se extendía como una corriente subterránea. Algunos invitados intercambiaban miradas incómodas, otros observaban con una curiosidad morbosa, conscientes de que estaban presenciando algo más que una unión matrimonial. La boda se transformaba, minuto a minuto, en un escenario de poder y desafío, donde cada gesto tenía un significado oculto. Rafael, aunque percibía el clima enrarecido, se aferraba a la mano de Adriana con determinación, como si ese contacto fuese su única certeza. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Victoria, incapaz de contenerse, murmuró amenazas que no pasaron inadvertidas. Sus palabras, pronunciadas con un veneno apenas disimulado, iban dirigidas a Mercedes, a Luisa y a cualquiera que hubiera contribuido a esa humillación. No hablaba en singular, sino en plural, como si su furia se extendiera a varios objetivos. Algunos sospechaban que, tras esas palabras, se escondía también una advertencia para Dámaso, cuya sombra parecía alargarse incluso en aquel día. La ceremonia concluyó sin incidentes visibles, pero el daño ya estaba hecho. Los votos de Rafael y Adriana resonaron en un silencio cargado de significado, y el sí quiero que pronunciaron fue recibido con aplausos contenidos y miradas llenas de presagio. Aquello que debía ser el inicio de una nueva etapa se percibía, en cambio, como el preludio de un conflicto mayor. Doña Carla, observando desde la distancia, murmuró que esa boda sería recordada durante generaciones, no por el amor que celebraba, sino por el escándalo que había desatado. Tras la ceremonia, el ambiente se volvió aún más tenso. Los corrillos se formaban y se deshacían con rapidez, y los rumores corrían más rápido que el vino servido en la celebración. Algunos aseguraban que la presencia de Luisa no era la única sorpresa. Otros susurraban que alguien más, aún ausente, podría aparecer para rematar la provocación. La posibilidad de que Dámaso se presentara planeaba como una amenaza latente, explicando la furia desmedida de los exduques. Rafael y Adriana, ajenos en parte a los comentarios, intentaban disfrutar de su momento. Sin embargo, incluso ellos percibían que la alegría estaba teñida de inquietud. Adriana comenzaba a sentir un malestar creciente, una presión que no sabía si atribuir a los nervios o a algo más profundo. Rafael, atento, le ofrecía apoyo constante, consciente de que la felicidad de ese día estaba siendo puesta a prueba por fuerzas que escapaban a su control. La boda, lejos de cerrar heridas, las había abierto de par en par. Valle Salvaje había sido testigo de una unión largamente esperada, pero también de una provocación pública que resonaría en cada rincón del reino. Cuando los invitados comenzaron a dispersarse, quedó claro que aquel día no sería recordado como un final feliz, sino como el punto de partida de una cadena de acontecimientos que amenazaban con sacudir los cimientos mismos del valle. El final de la celebración no trajo consigo la calma que muchos esperaban. Apenas se disiparon los últimos ecos de la boda, Adriana comenzó a sentir un dolor distinto, más profundo y persistente que cualquier nerviosismo previo. Al principio, intentó disimularlo, convencida de que se trataba del cansancio acumulado o de la tensión emocional del día. Sin embargo, a medida que avanzaban los minutos, las punzadas se hicieron más frecuentes, obligándola a apoyarse con fuerza en el brazo de Rafael. Él fue el primero en notar que algo no iba bien y no tardó en alarmarse. Los rumores de su malestar se propagaron con rapidez por la casa grande.
Pronto, la atención dejó de centrarse en la boda y se volcó por completo en Adriana. Las miradas curiosas se transformaron en gestos de preocupación genuina y el ambiente festivo se desvaneció por completo. Rafael, pálido pero firme, ordenó que avisaran de inmediato a la partera. Todos confiaban en que su llegada solucionaría la situación y devolvería algo de serenidad a un día que ya había sido demasiado intenso. Sin embargo, las horas pasaban y la partera no aparecía. La espera se volvió angustiosa. Adriana, tendida en una habitación improvisada, luchaba por controlar el dolor mientras intentaba mantener la calma por el bien del hijo que llevaba en su vientre. Luisa no se separó de su lado ni un instante, sujetándole la mano y murmurándole palabras de ánimo. Para ella, aquel momento borraba cualquier resentimiento previo. Solo importaba que su amiga estuviera a salvo. Victoria, contra todo pronóstico, también permaneció cerca. La inquietud por el estado de Adriana la obligó a dejar a un lado su orgullo y su ira. Por primera vez, compartí espacio con Luisa sin enfrentarse abiertamente a ella. La tensión entre ambas seguía presente, pero el miedo era más fuerte. José Luis observaba la escena desde la distancia, incómodo y silencioso, incapaz de ignorar la gravedad de la situación, aunque se negara a mostrar compasión abiertamente. La ausencia de la partera comenzó a generar desesperación. Nadie sabía qué hacer si el parto avanzaba sin asistencia, y el temor a una tragedia se apoderó de todos. Rafael, dividido entre el pánico y la necesidad de mostrarse fuerte, intentaba tranquilizar a Adriana mientras enviaba a varios criados en busca de ayuda. Cada minuto que pasaba aumentaba la sensación de que el valle estaba al borde de un nuevo desastre. Adriana, entre contracción y contracción, comenzó a dudar de si podría soportar la situación. El dolor la obligaba a aferrarse a Rafael con una fuerza casi desesperada. En esos momentos, el recuerdo de todo lo vivido para llegar hasta allí se mezclaba con el miedo más primitivo, el de no sobrevivir al parto. Aún así, se negaba a rendirse. Su determinación, forjada a través de tantas adversidades, la empujaba a seguir adelante. En el exterior, los comentarios no se hicieron esperar. Algunos veían en el sufrimiento de Adriana una señal de mal augurio, una especie de castigo por los desafíos lanzados durante la boda. Otros, más compasivos, rezaban en silencio para que todo terminara bien. Doña Carla, siempre atenta a los presagios, murmuraba que el destino estaba poniendo a prueba a los nuevos duques de la forma más cruel posible. Finalmente, cuando la desesperación parecía alcanzar su punto máximo, se anunció la llegada de la partera. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. La mujer que cruzó el umbral no era quien todos esperaban. Su presencia generó incertidumbre y dudas inmediatas. Aún así, no había alternativa. Adriana necesitaba ayuda urgente y cualquier retraso adicional podría ser fatal. Rafael aceptó la situación con resignación, consciente de que ya no había margen para elegir. La partera examinó a Adriana con gesto serio, confirmando que el parto no sería sencillo. Sus palabras, medidas pero inquietantes, bastaron para sembrar el miedo definitivo. Rafael sintió cómo el peso del mundo se desplomaba sobre él, mientras Adriana, agotada, cerraba los ojos intentando reunir fuerzas. En ese instante, la boda quedó relegada a un recuerdo lejano. Lo único que importaba era sobrevivir a aquella prueba. El día que había comenzado como una celebración, terminó envuelto en angustia y silencio. Valle Salvaje contenía el aliento, consciente de que el destino de Adriana y de su hijo pendía de un hilo. Nadie sabía qué ocurriría en las horas siguientes, pero todos compartían una certeza. La felicidad recién estrenada estaba siendo puesta a prueba de la forma más implacable. Mientras la angustia por el estado de Adriana mantenía en vilo a la casa grande, en la casa pequeña se gestaba una decisión que también marcaría un antes y un después. Pepa llevaba días debatiéndose en silencio, observando cómo el ambiente se volvía cada vez más irrespirable y cómo sus propios sentimientos la empujaban hacia un camino del que ya no podía escapar. Aquella noche, con el corazón acelerado y la voz temblorosa, decidió hablar con Francisco y confesarle lo que llevaba tiempo guardando.
había tomado la decisión de marcharse de la casa pequeña. Francisco recibió la noticia con una mezcla de sorpresa y preocupación. Desde hacía tiempo, entre ambos había nacido una complicidad difícil de ocultar, un acercamiento que se había ido fortaleciendo a base de confidencias y gestos discretos. Para él, la marcha de Pepa significaba algo más que un simple cambio de lugar. Era la confirmación de que ella estaba dispuesta a romper con todo para buscar una nueva vida. Aunque intentó mostrarse comprensivo, no pudo evitar sentir el miedo a perderla o a no estar a la altura de las expectativas que aquella decisión implicaba. Martín, en cambio, reaccionó con un torbellino de emociones. Los celos, que llevaba tiempo reprimiendo, estallaron con fuerza al enterarse de la confesión de Pepa. Para él, la cercanía entre su hermana y Francisco era una herida abierta, una traición que no estaba dispuesto a aceptar con facilidad. Se debatía entre el deseo de protegerla y la rabia de sentirse desplazado, incapaz de controlar una situación que se le escapaba de las manos. Sus palabras, cargadas de reproche, solo lograron tensar aún más la relación. Pepa, firme en su decisión, se negó a dar marcha atrás. Sabía que quedarse significaba seguir atrapada en un entorno que ya no le ofrecía paz ni futuro. La casa pequeña, que durante años había sido refugio y símbolo de estabilidad, se había convertido en un lugar de conflictos y silencios incómodos. Marcharse era, para ella, un acto de supervivencia emocional. No tenía claro dónde iría ni cómo sería su nueva vida, pero estaba convencida de que no podía seguir donde estaba. La noticia de su decisión se propagó rápidamente, alimentando comentarios y juicios. Algunos veían en la marcha de Pepa una huida cobarde, otros un gesto de valentía en un valle donde las mujeres rara vez tenían margen para decidir su propio destino. En cualquier caso, su elección reflejaba la inestabilidad que se había apoderado de todos. Las casas ya no eran hogares seguros, sino escenarios de tensiones constantes y alianzas frágiles. Mientras tanto, Francisco se debatía internamente. El sentimiento que lo unía a Pepa crecía, pero también lo hacía el temor a las consecuencias. Sabía que su relación no pasaba desapercibida y que Martín no sería el único en oponerse. Aún así, decidió apoyarla. Le aseguró que, fuera cual fuera su decisión final, no estaría sola. Ese gesto, sencillo pero sincero, dio a Pepa la fuerza necesaria para seguir adelante. En paralelo, las noticias que llegaban desde la casa grande mantenían a todos en vilo. El parto de Adriana avanzaba con dificultad y la incertidumbre se extendía como una sombra sobre el valle. Para Pepa, aquella situación reforzaba su convicción. El valle estaba cambiando y aferrarse al pasado solo traería más dolor. Cada decisión personal parecía conectada a un movimiento mayor, como si el destino de todos estuviera entrelazado de forma inevitable. Martín, incapaz de aceptar la situación, se encerró en un silencio cargado de resentimiento. No estaba preparado para ver a su hermana tomar un rumbo que él no podía controlar. Su frustración se mezclaba con el miedo a quedarse solo, a perder el último lazo que lo mantenía firme en medio del caos. Sin embargo, incluso en su enfado, sabía que nada volvería a ser igual. Así, mientras Adriana luchaba por dar a luz y Rafael enfrentaba la prueba más dura de su vida, Pepa daba un paso decisivo hacia lo desconocido. Su decisión no solo rompía un hogar, sino que simbolizaba el desmoronamiento de antiguas certezas en Valle Salvaje. Cada personaje parecía empujado a elegir, a definirse frente a un futuro incierto, y el valle entero se estremecía ante la magnitud de esos cambios. La llegada de Enriqueta a Valle Salvaje se produjo sin previo aviso, como una sacudida que removió viejos temores y despertó sospechas inmediatas. Su presencia, anunciada de manera casi casual, bastó para alterar el ánimo de quienes aún creían tener cierto control sobre los acontecimientos. Madre de Braulio y pariente cercana de Alejo, Enriqueta apareció con una serenidad estudiada, como si nada de lo ocurrido en el valle fuese ajeno a ella, pero tampoco digno de sorpresa.
Su excusa oficial era asistir a la boda de Rafael, aunque a todos les resultaba evidente que llegaba tarde para eso. Aquella incongruencia fue el primer indicio de que sus intenciones eran otras. José Luis fue uno de los primeros en mostrar su desconcierto. La aparición de Enriqueta removía recuerdos incómodos y despertaba la sensación de que el pasado regresaba para reclamar cuentas pendientes. Aunque intentó mantener la compostura, su mirada delataba incomodidad. Sabía que Enriqueta no era una mujer ingenua ni fácil de engañar, y temía que su llegada coincidiera demasiado con los recientes movimientos de Braulio, decidido a descubrir la verdad sobre la muerte de su padre. En aquel tablero ya demasiado inestable, Enriqueta era una pieza imprevisible. Alejo, por su parte, fue quien más intensamente sintió el impacto. Desde el momento en que supo que su tía estaba en el valle, un nudo se le formó en el estómago. El peso de su confesión a Bárbara sobre el asesinato de Domingo seguía oprimiéndolo, y la presencia de Enriqueta solo avivaba el miedo a que ese secreto saliera a la luz. Para él, no era casualidad que ella apareciera justo ahora, cuando la tensión estaba en su punto más alto y Braulio parecía más decidido que nunca a llegar hasta el final. Enriqueta se movía por la casa grande con una calma inquietante, observando a todos con atención, como si tomara nota mental de cada gesto y cada silencio. Su trato era cordial, incluso afectuoso en algunos momentos, pero su mirada penetrante dejaba claro que no había viajado solo por cortesía. Cuando se cruzaba con Alejo, lo saludaba con una sonrisa que parecía esconder más preguntas que respuestas. Ese gesto bastaba para desestabilizarlo y empujarlo a compartir sus temores con Bárbara. Bárbara, al escuchar las inquietudes de Alejo, intentó tranquilizarlo, aunque ella misma no estaba del todo convencida. Conocía bien el carácter de Enriqueta y sabía que no daba puntadas sin hilo. La posibilidad de que sospechara algo sobre el crimen de Domingo era real, y ese temor se reflejaba en cada palabra de Alejo. Él se preguntaba qué buscaba realmente su tía en el valle y hasta qué punto estaba dispuesta a llegar para proteger a su hijo. Mientras tanto, Braulio recibió a su madre con una mezcla de alivio y preocupación. Su llegada le ofrecía apoyo en un momento crucial, pero también podía complicar aún más su investigación. Enriqueta, consciente de ello, se mostró cercana y protectora, pero evitó revelar de inmediato el verdadero motivo de su viaje. Prefería observar, escuchar y evaluar el terreno antes de dar cualquier paso. Su silencio resultaba tan elocuente como inquietante. Los rumores no tardaron en extenderse. Algunos veían en la llegada de Enriqueta una simple coincidencia. Otros, una amenaza directa para quienes habían construido su poder sobre secretos y mentiras. Doña Carla, siempre atenta a los signos del destino, comentaba en voz baja que cuando alguien como Enriqueta aparecía en el valle, nada bueno solía seguirle. Sus palabras resonaban como un presagio difícil de ignorar. En un valle ya sacudido por la boda, el parto complicado de Adriana y las decisiones que fracturaban familias, la presencia de Enriqueta añadía una capa más de incertidumbre. Su llegada recordaba a todos que el pasado no estaba enterrado y que la verdad, tarde o temprano, exigiría ser escuchada. Alejo lo sabía mejor que nadie, y ese conocimiento lo atormentaba. Cada paso que daba su tía por Valle Salvaje parecía acercarlo un poco más al abismo, reforzando la sensación de que el equilibrio, si alguna vez había existido, estaba definitivamente perdido. La tensión que recorría Valle Salvaje encontró una nueva forma de manifestarse cuando Dámaso decidió mover ficha una vez más. Su propuesta a Mercedes llegó de manera inesperada, envuelta en palabras medidas y promesas ambiguas que, lejos de tranquilizarla, despertaron en ella una inquietud profunda. Dámaso no era un hombre de gestos inocentes, y Mercedes lo sabía mejor que nadie. Aún así, la oferta que le planteó tenía el atractivo peligroso de todo aquello que parece una salida cuando, en realidad, puede ser una trampa. Mercedes escuchó en silencio, consciente de que cada frase de Dámaso escondía una intención mayor. La idea de aceptar lo que le proponía la colocaba en una posición comprometida, tanto frente a Victoria como frente al resto del valle.
Sin embargo, también sabía que rechazarlo podía tener consecuencias aún peores. Dámaso jugaba con el miedo y con la ambición, tejiendo alianzas que siempre terminaban beneficiándolo a él. Tras una breve vacilación, Mercedes aceptó, aún sabiendo que ese paso la acercaba a un terreno peligroso del que quizá no podría regresar. La noticia de esa aceptación no tardó en generar inquietud. Quienes conocían a Dámaso entendían que nada bueno podía surgir de un acuerdo con él. Victoria, aunque no estaba al tanto de todos los detalles, percibió de inmediato que algo se estaba gestando a sus espaldas. Su desconfianza hacia Mercedes, ya frágil, se intensificó y el temor a perder el control de la situación la volvió aún más imprevisible. Dámaso parecía disfrutar de esa incertidumbre, consciente de que cuanto más enfrentados estuvieran todos, mayor sería su margen de maniobra. Mientras tanto, en la habitación donde Adriana luchaba por dar a luz, se produjo un acercamiento tan inesperado como revelador. La preocupación por su estado unió por primera vez a Luisa y a Victoria de una manera genuina. Ambas permanecían junto a la cama, atentas a cada gesto de la parturienta, compartiendo el mismo miedo y la misma esperanza. Las diferencias que las habían enfrentado durante tanto tiempo quedaron en suspenso, al menos por unas horas. En aquel espacio, lo único que importaba era que Adriana sobreviviera. José Luis, incapaz de soportar esa cercanía, intentó intervenir. Su objetivo era claro: alejar a Luisa de Adriana y recuperar parte de la autoridad que sentía haber perdido. Sin embargo, esta vez no encontró la sumisión que esperaba. Luisa, agotada pero firme, se enfrentó a él con una determinación que sorprendió a todos. Sus palabras, cargadas de verdad y cansancio, dejaron claro que no se movería de allí mientras su amiga la necesitara. Para sorpresa de muchos, Victoria no solo no respaldó a José Luis, sino que pareció colocarse del lado de Luisa. Aunque no lo hizo de forma explícita, su actitud fue suficiente para marcar un quiebre. Aquel gesto, pequeño pero significativo, evidenciaba hasta qué punto la situación había superado los límites habituales. El poder de José Luis se veía cuestionado incluso en el terreno donde siempre había sido incuestionable: el control absoluto sobre quienes lo rodeaban. Rafael observaba estas dinámicas con una mezcla de asombro y agotamiento. El parto de Adriana avanzaba con dificultad y cada contracción parecía robarle un poco más de energía. La presencia conjunta de Luisa y Victoria, aunque tensa, ofrecía cierto consuelo. Era como si, en medio del caos, se estuviera formando una alianza improbable, impulsada únicamente por el instinto de proteger la vida que estaba a punto de llegar al mundo. Dámaso, informado de estos movimientos, no ocultaba su satisfacción. Para él, el valle era un tablero donde cada conflicto le abría nuevas oportunidades. La aceptación de Mercedes reforzaba su posición, y las fisuras entre José Luis, Victoria y el resto le permitían avanzar sin ser cuestionado directamente. Sabía que, mientras todos estuvieran distraídos por el parto y las disputas internas, podría seguir consolidando su influencia. Así, Valle Salvaje se encontraba atrapado en una red de alianzas imposibles y decisiones peligrosas. La propuesta de Dámaso, la unión temporal entre Luisa y Victoria y el desafío abierto a José Luis evidenciaban que las reglas habían cambiado. Nadie podía prever cómo terminaría esa noche, pero todos intuían que, una vez superado el parto, nada volvería a ser como antes. El equilibrio, ya frágil, parecía definitivamente roto. Con el paso de las horas, la presencia de Enriqueta comenzó a sentirse con mayor fuerza en cada rincón de Valle Salvaje. Su cercanía con Bárbara resultó tan inesperada como inquietante. Ambas mujeres, unidas por conversaciones aparentemente triviales, pasaban largos momentos juntas, compartiendo silencios y observaciones que parecían ir más allá de la simple cortesía. Bárbara, siempre atenta a las emociones ajenas, percibía que Enriqueta escondía algo, una inquietud profunda que se filtraba entre sus palabras cuidadas y su sonrisa medida. Esa intuición la mantenía alerta,
aunque todavía no podía ponerle nombre a lo que sentía. Enriqueta observaba el valle con ojos de quien ya ha visto demasiado. Cada gesto, cada cruce de miradas, cada conversación interrumpida le ofrecía pistas que iba ensamblando con paciencia. Su experiencia le decía que allí se ocultaba una verdad peligrosa y no estaba dispuesta a marcharse sin desentrañarla. Aunque se mostraba afable con todos, reservaba sus pensamientos más oscuros para los momentos de soledad, consciente de que cualquier paso en falso podría poner en riesgo no solo a ella, sino también a su hijo. Braulio, por su parte, comenzaba a notar la tensión creciente en el comportamiento de su madre. La serenidad que mostraba en público contrastaba con la gravedad de sus silencios cuando estaban a solas. Él, decidido a descubrir quién había matado a su padre, se debatía entre la necesidad de protegerla y el deseo de seguir adelante con su investigación. Sabía que su presencia en el valle no era casual y que Enriqueta había llegado porque temía que algo terrible estuviera a punto de suceder. El momento decisivo llegó cuando Enriqueta pidió hablar con Braulio en privado. Lo llevó a un lugar apartado, lejos de oídos curiosos, y allí dejó caer la advertencia que llevaba tiempo conteniendo. Con voz baja pero firme, le aseguró que estaba en peligro, que el asesino de su padre seguía en Valle Salvaje y que no dudaría en actuar de nuevo si se sentía acorralado. Sus palabras, cargadas de certeza, helaron la sangre de Braulio. No hablaba desde la sospecha, sino desde un conocimiento que parecía demasiado preciso para ser casual. Braulio intentó interrogarla, exigirle explicaciones, pero Enriqueta se mantuvo cauta. No podía revelarle todo, al menos no todavía. Le pidió prudencia, paciencia y sobre todo, discreción. Sabía que cualquier movimiento precipitado podía desencadenar una tragedia mayor. Para ella, la prioridad era mantenerlo con vida, incluso si eso implicaba retrasar la verdad. Braulio, frustrado pero consciente del peligro, aceptó a regañadientes sus palabras, sintiendo cómo el miedo se mezclaba con una determinación aún más férrea. Mientras tanto, Alejo percibía el cambio en el ambiente como una amenaza directa. La advertencia de Enriqueta, aunque no dirigida a él, resonaba en su interior como un eco insoportable. Cada mirada de su tía, cada conversación que mantenía con Bárbara o Braulio, le recordaba que su secreto pendía de un hilo. La culpa, que llevaba tiempo consumiéndolo, se transformaba ahora en pánico. Temía que Enriqueta supiera más de lo que aparentaba y que estuviera esperando el momento oportuno para desenmascararlo. Bárbara, al notar la inquietud de Alejo, intentó ofrecerle consuelo. Sin embargo, incluso ella comenzaba a sospechar que la llegada de Enriqueta no era inocente. Las piezas no encajaban del todo, y esa sensación de peligro latente se hacía cada vez más difícil de ignorar. El valle, ya sacudido por la boda y el parto complicado de Adriana, parecía ahora un terreno minado, donde cualquier paso podía detonar una verdad largamente ocultada. Los rumores se intensificaron. Algunos criados murmuraban que Enriqueta había venido a vengarse, otros que su presencia era una señal de que el pasado estaba a punto de reclamar justicia. Doña Carla, fiel a su costumbre, observaba en silencio y asentía con gravedad. Para ella, las advertencias de Enriqueta no eran una sorpresa, sino la confirmación de que el destino había decidido acelerar su curso. En medio de esa atmósfera cargada, Rafael y Adriana seguían enfrentando su propia batalla. El parto continuaba complicado y la incertidumbre sobre el futuro del valle se mezclaba con el miedo por la vida que estaba a punto de nacer. Nadie podía abstraerse de la sensación de que todos los caminos convergían en un mismo punto, donde las verdades ocultas, las alianzas frágiles y las advertencias ignoradas terminarían chocando. Así, Valle Salvaje se sumergía en una espera tensa, consciente de que el peligro ya no era una amenaza lejana, sino una presencia concreta y cercana. La advertencia de Enriqueta había sembrado una semilla de miedo que crecía a cada instante, anunciando que el desenlace de esta historia estaba cada vez más próximo y que cuando llegara no dejaría